Las medidas de tendencia central son aquellas que nos indican dónde se sitúa un dato en una distribución de informaciones. Dentro de ellas, las más importantes son media aritmética, la mediana y la moda. La media aritmética, que se simboliza con una X en la raya superior, es el promedio que se calcula dentro de una serie de datos de la siguiente manera. Se suman cada uno de los elementos dividido entre el número total de datos. Ya el número de elementos viene siendo xi y n viene siendo la cantidad de elementos que luego de sumarlo se divide y podemos obtener el promedio de dichos datos. Un ejemplo es el siguiente. Los pesos de 6 amigos son 84, 91, 72, 68, 87 y 78 kilogramos. Para hallar el peso promedio se hace lo siguiente. Se suman cada uno de esos datos y se divide entre la cantidad, que son 6. Si sumamos 84, 91, 72, 68, 87 y 78, es igual a 480 y lo dividimos entre 6 y obtenemos un promedio de 80 kilogramos. La media aritmética para datos agrupados se expresa de la siguiente manera. Ya aquí tendríamos que multiplicar cada una de las frecuencias por cada dato y dividirla entre la cantidad total de elementos. Un ejemplo podría ser las calificaciones. 580, tienes 490, 295, 385 y 196. Hacemos lo siguiente. Multiplicamos la cantidad de cada calificación y luego lo sumamos y lo dividimos entre la cantidad de datos, que son 15. 5 por 80, 4 por 90, 2 por 95, 3 por 85 y 1 por 96. Luego que hacemos ese cálculo lo sumamos, luego lo sumamos y lo dividimos entre la cantidad total de elementos, que es igual a 86.73. Si lo redondeamos, tenemos 87. Ejemplo de media aritmética para datos agrupados. Se tienen las siguientes calificaciones. 580, 490, 295, 385 y 196. Lo que hacemos es que multiplicamos la cantidad de esos datos. Sería 5 por 80 igual a 400, más 4 por 90, 360, más 2 por 95, 190, más 3 por 85, 255, más 1 por 96, 96. Dividido entre la cantidad de datos, que es 15. Se suma, que es 1301, dividido entre 15 es igual a 86.77 y si lo redondeamos es igual a un promedio de 87. La mediana, que es el valor que divide una serie de datos en dos partes iguales. La cantidad de datos que queda por debajo y por arriba de la mediana son iguales, es decir, el número que está en el centro. Ejemplo de mediana para datos no agrupados. Tenemos los siguientes datos: 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 1, 5, 5, 3. Lo primero es ordenar los datos, de menor a mayor, de mayor a menor. Aquí ordenado de menor a mayor y localizamos el valor que divide en dos partes iguales el número de datos. Vemos que a la izquierda tenemos 5 cantidades y a la derecha 5 y el que queda en el medio es el 3. Esa es la mediana, dejando ya 5 datos para cada lado. La moda indica el valor que más se repite o la clase que posee mayor frecuencia. En el caso de dos valores presenten la misma frecuencia, decimos que existe un conjunto de datos bimodal. Para más de dos modas hablaremos de un conjunto de datos multimodal. Ejemplo, los siguientes datos ya provienen de entrevistas de 30 personas sobre la marca gaseosa que más consume a la semana. Están las siguientes marcas: la marca 1, marca 2 y marca 3, donde cada uno se repite. El paso 1 es determinar las frecuencias de cada valor de la variable. La marca 1 se repite 15 veces. La marca 2 se repite 6. La marca 3 se repite 9 veces. El paso 2 sería presentar el valor que más se repite. En este caso es la marca 1 que se repite 15 veces. Esa es la moda. Para datos agrupados, la media aritmética se
realiza de la siguiente manera. Tendremos datos en una tabla de frecuencia, donde la clase sería el orden de una población que tiene las siguientes edades, de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, 15 a 19, 20 a 24, 25 a 29, 30 a 34 y 35 a 39, donde de cada una de esas edades están las siguientes cantidades: 10 personas con la primera, 30 con la segunda, 45 de 10 a 14, 60 de 15 a 19, una frecuencia de 50 de 20 a 24, 33 de 25 a 29, de 30 a 34, 22 y de 35 a 39, 16, con un total de frecuencia de 266. La marca de clase se calcula de la siguiente manera. Se suma el límite superior con el límite inferior y se divide entre 2. Los límites son los datos de la clase. Si sumamos la primera, que es 4 más 0, es igual a 4 entre 2, nos da una marca de clase de 2. Mírenlo ahí, donde podemos visualizar los valores de X. Y así sucesivamente con cada uno de los datos de la clase. Entonces procedemos a multiplicar la frecuencia por la marca de clase. 10 por 2, 20, 30 por 7, 210 y así sucesivamente. Entonces, la media aritmética para datos agrupados sería sumatoria, FI, que viene siendo la frecuencia, aquí los valores de la marca de clase, y N, el número total de elementos o de frecuencia. Entonces lo que hacemos es que multiplicamos Fx y después sumamos cada uno de esos valores. Fx, que tiene una totalidad de 5077, dividido entre la cantidad de frecuencia, que es 266, y es igual a 19.09, para un promedio de 19. La moda, que se utiliza la siguiente fórmula, es igual al límite inferior más delta 1, que viene siendo la sumatoria de los valores que tenemos por encima de la frecuencia mayor. Delta 2, que es la sumatoria de los valores que tenemos por debajo de la frecuencia mayor. Y la marca de clase, que ya viene siendo la escala que se toma para ordenar la clase. Después que identificamos cada uno de esos valores, sustituimos y procedemos a realizar lo que está primero entre paréntesis. Después multiplicamos por la clase y sumamos el límite inferior, ahí los pueden ver. Y la moda es igual a 17.05, que redondeado viene siendo 17. La mediana para datos agrupados, que se utiliza la siguiente fórmula: límite inferior se suma con el número total de frecuencia o de elementos, se divide entre 2, menos la frecuencia inferior dividido entre frecuencia media por la clase. El límite inferior viene siendo la clase con mayor frecuencia, la cantidad que está primero, que es el 15, más el número de elementos, que es 266, dividido entre 2, menos la frecuencia inferior, que son los valores que están por encima de la frecuencia mayor, 85, dividido entre la frecuencia media, entre el delta 1 y delta 2 está el 60, donde dichos valores los multiplicamos por 5. Después procedemos a realizar lo que está entre paréntesis primero. 266 entre 2, 133, menos 85, 48, dividido entre 60 da 0.8, donde lo multiplicamos por la clase, que da 4, y de último lo sumamos con el límite inferior, que es igual a 19, y es el valor de la mediana. Gracias por su atención, espero que hayan comprendido todo lo dicho sobre el tema.